Vamos a trabajar el tema de cosmovisión cristiana. Puede pasar inmediatamente al siguiente slide. Este tema surgió dado a una conversación que tuvimos. Primero la tuve con el hermano Amaury, que fue el expositor en nuestro aniversario, tratando el tema de la gracia central, gracia transformadora, y dentro de la gracia tocó el punto tanto de consagración como cosmovisión al final, y definió la cosmovisión desde el punto de la gracia que transforma, lo cual era muy importante que nosotros asentáramos ese término. Y entonces también cómo afectaba la cosmovisión a la consagración del creyente. Entonces nosotros vamos a trabajar precisamente el tema de la cosmovisión para asentarlo y posteriormente llevarlo a lo que es la consagración del creyente. Aquí puse un acápite para justificarlo. Es el beneficio que van a recibir todos los creyentes cuando reciban o cuando definan lo que es la cosmovisión y cómo nosotros constantemente nos vemos modulado, definido, caracterizado por lo que nosotros tenemos como cosmovisión. Pero para eso tenemos que todos estar conscientes de qué es. Y aquí también tengo un pequeño trasfondo del estudio. ¿Por qué se me ocurrió eso? Bueno, pues yo particularmente estudié para formar, para enseñar. Me ha tocado muchas veces un domingo en la mañana, tal vez no tanto estudios bíblicos, pero mi razón de ser es poder enseñar. Y para enseñar estudié educación cristiana. Ahí nos forman en filosofía y cosmovisión cristiana para poder enseñar. Sin una cosmovisión es imposible, porque todo educador tiene que partir de una creencia, ya sea secular o un educador cristiano, tiene que partir de una posición para poder enseñar. No existe tal cosa como alguien que enseña sin posición. Y estas personas o estos ministerios que están aquí son la base fundamental de todo lo que voy a decir, por lo menos hoy. El domingo traería algo más digerido por mí, pero esto que voy a traer hoy particularmente es tanto lo bueno que se puede compartir, que lo que tengo son acápites de cada una de estas personas. AXI es la Institución Internacional de Educación Cristiana, que regula la educación cristiana en este país y el Caribe, por lo menos. Hay otras instituciones internacionales, pero aquí en este país solo es AXI. La Iglesia Bautista del Señor Jesucristo la conocemos, una iglesia de bastante renombre en este país y de sus estudios. Nosotros hemos compartido anteriormente con ella. Estos dos ministerios son de estudio y de formación cristiana a los más altos niveles. All About God Ministers y Summit Ministers. Ambos ministerios, sus plataformas están abiertas, podemos estudiar todo lo que ellos ofrecen, incluyendo los temas de cosmovisión, que tanto para las personas que están aquí presentes, como para cualquier persona que escuche, se puede poner en contacto con la iglesia o conmigo, y con gusto le doy todas las fuentes de donde he sacado cada enunciado del día de hoy. Y por último, también el Ministerio de Coalición por el Evangelio, lo conocemos bastante bien. Vamos a la siguiente. Entonces, dentro de los propósitos que vamos a hacer, por lo menos hoy, vamos a intentar hacerlo todo. El punto B es un poquito amplio. Vamos a conocer el concepto de cosmovisión como un elemento fundamental de la doctrina cristiana. Nosotros hemos compartido dentro de los que estudiamos lo que es doctrina fundamental y doctrina no fundamental. Y nunca hemos mencionado la cosmovisión cristiana como parte de la doctrina fundamental. Bueno, pues déjenme darle la primera buena, nueva. La cosmovisión del creyente es parte de su doctrina fundamental. Quiere decir que lo que crea, de lo que vamos a hablar, el creyente con respecto a Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es parte de la cosmovisión. Y sin eso, o no es creyente o no tiene una cosmovisión cristiana. Segundo, describir el impacto de la cosmovisión en el creyente, cómo esto afecta su vida.
principalmente su crecimiento, cómo se parece a Cristo, y de hecho, si pecamos o no depende de cuántas fallas haya en la cosmovisión que tenemos. Para eso tenemos que evaluar nuestra cosmovisión actual y confrontarla a la luz de la palabra, como es costumbre en los templos bíblicos. Todo lo confrontamos a la luz de la palabra. Sería una cosmovisión templo biblicana. Entonces vamos inmediatamente a la próxima slide. Definición de cosmovisión. Ahí está bastante texto, pero podemos primero aprovechar la oportunidad para compartir entre nosotros. Ya de por sí, con Amaury anteriormente, escuchamos el término, así que nadie que vino al aniversario puede decir que nunca ha escuchado la palabra cosmovisión. Ahora, si alguien aquí me pudiera decir qué entendemos o qué entiende usted por cosmovisión, puede leerlo, puede decirme algo que haya recordado, cualquier cosa, pero tiene que decirme lo que entiende, ya razonado. ¿Hay algún valiente que me diga qué es la cosmovisión? Hermano Fernando. La forma en la que una persona ve las cosas como están dispuestas en el mundo. Como ve todo lo que le impacta. Excelente, excelente. Fernando dice, la forma en la que una persona cualquiera, eso es importante, una persona cualquiera, hasta este punto no estamos hablando de creyente o inconverso, no estamos hablando de ningún tipo de nacionalidad. Todo el mundo, quiera o no, tiene una forma de percibir lo que les rodea. Algunos añaden, o estudiosos, de percibir la realidad. Otro, de percibir las experiencias. Otros utilizan, en vez de percibir, su percepción. La palabra percepción lo utilizan como sinónimos. Eso va atado a cosmovisión, visión, percepción, percibir. Y el mundo. Esa es una parte en la que todos están de acuerdo en su definición. Percibir, experimentar, discernir el mundo. Todos concuerdan con que cosmovisión tiene que ver con el mundo. Pero el mundo, hay un error en cómo nosotros lo definimos, porque ¿a qué nos referimos con el mundo? ¿A los bancos? ¿A la calle? ¿Absolutamente todo, la materia? Déjeme decirle que cuando nos referimos al mundo, en este caso nos estamos refiriendo más bien al sistema en el que nosotros nos desenvolvemos. Las leyes y las interacciones con las que nosotros, como seres humanos, entes sociales, socializamos. Entonces, esas percepciones del mundo, esas vienen para nosotros en puntos de definición. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Dice que cosmovisión proviene del alemán, leído en español literalmente, dice Weltanschauung, que significa visión del mundo. Es un concepto totalmente alemán que se traduce al español, como la propia palabra sugiere, es la visión general del mundo. No se trata de una visión física del mundo, sino más bien de una visión filosófica, un entendimiento, una creencia, una posición. El próximo slide. Si pudieran darle el próximo slide, por favor, Denny. Aquí tenemos otro autor. Tenemos este autor, se llama James Serre, en el programa, en la serie Naming the Elephant. Resume la definición de cosmovisión como un conjunto de suposiciones, término interesante, suposiciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o completamente falsas, independientemente de cómo ustedes definan la palabra verdadero, que nosotros tenemos consciente o inconscientemente, coherente, que seamos coherentes o incoherentemente, acerca de la constitución básica de nuestro mundo. Un poquito de arroz con mango. Sí, a los que les gusta mucho la filosofía y los términos rebuscados, es muy chulo. Déjenme ponerlo un poquito más allanado. Ya habíamos hablado de visión del mundo y ya habíamos hablado de que esta visión del mundo no tenía que ser del plano físico. No vamos a buscar definiciones de lo que es un banco, no.
Vamos a hablar de definiciones de cosas que nosotros interaccionamos, que es un hombre, que es la realidad, la verdad, que es una mujer, quién es Dios, que es la verdad que creemos, que nosotros podemos utilizar para entonces hablar de lo que es bueno y de lo que es malo. Esos principios del mundo, o sea, de las cosas que están en el mundo, nosotros como creyentes tenemos entonces una definición para eso. Pero déjeme decirle algo. Usted la haya buscado o no, tenga intención de buscarla o no, se vaya a pegar a ella o no, usted tiene una definición de esas cosas. Todo el mundo tiene una definición de esas cosas. Y aquí hago un hincapié. Por eso es importante el hecho de que observemos en la crianza. ¿Por qué? Porque había un enunciado que decía que si tú no crías a tus hijos, nadie lo va a criar por ti. Y déjeme decirle que eso no es verdad. Se van a criar como quiera. Lo que pasa es que tú no sabes cómo lo van a criar. Entonces, el mundo, o bueno, las personas que están en el mundo tienen una cosmovisión. Usted tiene una cosmovisión. Que usted se apegue a ella o sepa que la tiene o no, son otros 500. Pero como usted actúa, depende de lo que usted cree. Porque es imposible que usted actúe sin que crea. Imposible que usted actúe sin que crea. Prueba de eso: nadie de aquí se atreve a meter la mano en el fuego. ¿Por qué? Porque usted sabe, cree que si usted mete la mano en el fuego le va a doler porque se va a quemar. Esa verdad de que el fuego quema le impide a usted meter la mano en el fuego, ¿verdad? Hay muchas cosas que usted no hace porque cree que va a tener una consecuencia negativa. Y hay cosas que a usted le es imposible dejar de hacer, porque cree o que pierde algo positivo o que va a tener una consecuencia negativa si lo deja de hacer. Pues esa cosmovisión de esas cosas es lo que define a usted lo que va a actuar, si va a actuar de forma bíblica o no, si va a actuar de forma buena o no, si va a actuar de forma coherente o incoherente, conforme a lo que usted cree. Pero de que usted va a actuar, y de que va a creer, siempre va a creer. Próxima, por favor. Entonces, ya en nuestra experiencia, como vamos hablando, discúlpenme si voy un poquito rápido o si hay algo que no entendemos, me pueden parar y me pueden preguntar, para mí excelente. Sí, cualquier cosa me la pueden preguntar. Para mí eso sería hermoso. Conceptos que si nosotros vamos a estudiar, tenemos que tener en claro, porque lo vamos a manejar y tenemos que estar hablando el mismo lenguaje cuando estemos hablando del mundo. Ya, por ejemplo, en el mundo le dimos una pista. No se refiere al globo terráqueo, no. Se refiere al sistema en el que nosotros interactuamos. Este orden, este plano en el que nosotros vivimos. Tiene que ver con la filosofía, las ideologías, las creencias, las experiencias, las inteligencias, las construcciones sociales. Todo es parte del mundo. Y a este mundo es que nos referimos con el cosmos. No solamente al plano material práctico, que tiene que ver un poquito. Cuando tiene que ver, por ejemplo, la moneda, el dinero, tiene algo tangible, concreto, pero también es un ente abstracto, que lo que simboliza el dinero para nosotros. Entonces, ahí tiene que ver con lo material y lo no material. Pero en general, tiene que ver más cosas abstractas, no materiales, ideas, que con cosas materiales. Entonces, perspectiva, nosotros es una palabra que más o menos la manejamos. Si yo pusiera un cubo, y lo tapara por todas las caras, permitiendo que una persona de este lado vea el cubo y otra persona de este lado vea el cubo, cada quien tiene una perspectiva del cubo. Su totalidad no lo puede manejar, porque yo encasillé el cubo. Bueno, perspectiva tiene que ver con eso.
como cada cabeza es un mundo, y es una gran verdad que nosotros tenemos que aceptar, cada quien tiene una perspectiva. Eso tenemos que estar todo claro. Voy a utilizar, ya que estamos entre familia aquí en esta ocasión, me perdonan lo que tal vez escuchen la grabación, Cristina. Cristina es una mujer adulta, mayor que yo, que ha tenido experiencias diferentes a las mías y sus habilidades son totalmente diferentes a las mías. ¿Qué pasa? Que la forma en la que Cristina ve la vida, experimentando la misma cosa hoy, yo y ella, son totalmente diferentes. Porque ella es una madre adulta que ha criado bastante. Mis hijas están pequeñas. Yo estoy empezando a trabajar, ella tiene trabajando ya muchísimo, lo que tengo yo de vida ella lo tiene trabajando. Entonces sus perspectivas de ella y la mía son diferentes. Pero aún internamente su personalidad, su carácter, su inteligencia son diferentes a las mías. Y eso hace que de alguna u otra manera, aún viendo el mismo fenómeno, yo y ella tengamos definiciones diferentes acerca de las cosas. Pero la realidad del fenómeno no cambia. Lo que cambió, ¿qué fue? Nuestra perspectiva. Y eso, disculpe, punto de vista, exacto. Nuestro punto de vista o perspectiva cambió, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Eso es importante que lo tengamos presente. También tenemos sistemas de creencias. Como cosmovisión, caemos en el error de decirnos, bueno, yo creo que Dios existe y esa es mi cosmovisión. Esa es la cosmovisión cristiana, creer que Dios existe. Tremendo error. Sistema de creencias y una creencia en particular individual son cosas distintas. Ya cuando se habla de sistema de creencias, es una cadena de creencias que tienen coherencia entre ellas mismas, que van atadas, son consecuentes. Posteriormente, tal vez el domingo, podamos hablar de este sistema de creencias cristiano en el que vemos que tal vez 3 o 2 conceptos puedan obligar que todas las cosas que nosotros definamos a partir de esos 2 conceptos tengan la misma hilaridad, porque pertenecen al mismo sistema de creencias. Inmediatamente sacamos conceptos de un punto y de otro que no pertenecen al mismo sistema, estamos creando otro sistema de creencias totalmente diferente. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque existen otras cosmovisiones. Y como existen otras cosmovisiones que no son las cristianas, que no son las que manejamos, muy variadas entre ellas, existe la posibilidad de que tú creas algo de la cosmovisión cristiana y creas otra cosa de una cosmovisión no cristiana, una cosmovisión pragmática, naturalista, secularista. Entonces, como existen otro tipo de cosmovisiones, con respecto a esto, yo creo tal cosa. Con respecto a la definición de lo que es el hombre, yo creo lo que dice el naturalismo. El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, es una frase muy bonita, pero no es cristiana. Y no va con respecto a los principios cristianos. Entonces, yo tengo que decidir qué está rigiendo mi actuar. Otros conceptos importantes a tener en cuenta están estos presupuestos o supuestos, dependiendo de dónde lo estoy utilizando, que son asunciones, cosas que es imposible probar. Es imposible probar, pero para yo poder continuar con mi vida, porque yo no me tengo que detener, yo tengo que decir, bueno, esto es verdad. Asumiendo que esto sea verdad, yo tengo que continuar. Bueno, hay muchos presupuestos y hay que tener cuidado con ellos. Mis amados, y les digo una gran verdad, Dios no juega, no le da chance a nadie. Y véalo usted bien o véalo mal, Dios no le abre un espacio para que haya una neutralidad entre Dios y cualquier otra cosa que exista, incluyendo sus hijos. No, para que mis hijos se sientan bien, yo voy a poner un punto céntrico entre yo y los seres humanos. No. Lo que Dios ha determinado son absolutos y no existen presupuestos en Dios. Dios nos da a nosotros verdades que no categóricas, que no tienen un margen de duda. Entonces, cuando vienen dudas a nosotros, esas dudas, según la palabra de Dios, no vienen de Él.
Esas dudas, lo que usted esté inseguro de qué significa tal cosa, de lo que hoy hablemos, eso no viene de Dios. Usted está dudando porque hay un punto en su subconsciente, en su concupiscencia, que usted dice, bueno, la definición bíblica no me satisface del todo, porque me deja una laguna con respecto a algo que yo quiero. Y me conviene llegar a un punto céntrico entre lo que Dios dice y lo que yo quiero para adaptarme a este tiempo que yo estoy viviendo, porque Dios vivió hace mucho tiempo y yo estoy viviendo hoy. Lamentablemente eso no existe. La cosmovisión bíblica es atemporal, porque Dios que la estableció no se rige por el tiempo, y es acultural, porque Dios no se rige por cultura. Lo que Dios nos dio a los seres humanos es para que todos vivamos según la verdad que es Él. Entonces, es o someterse a Él o estar fuera de Él. Entonces, la realidad social es un término que a mí no me gusta particularmente, pero existe. La realidad social quiere decir que hay cosas que son falsas, nosotros sabemos todas que son falsas, pero nos referimos a ellas. Si fueran inexistentes, por ejemplo, los ídolos existen. Los ídolos existen. Ahora, no son reales, ¿verdad? Pero existen. Todos tenemos, bueno, el ser humano en general asume ídolos. Dios, en uno de los videos y de los estudios, de los cursos, hay un pasaje de Isaías que leen, en el que Dios hace una especie de tal vez sarcasmo, refiriéndose al pueblo de Israel, 44 creo que es, y le dice, oye, pero, y le hace una anécdota sobre una persona que tala un árbol y hace leña con la mitad del árbol y con la otra mitad hace un ídolo y le pide al ídolo, eso está en la Biblia, y le pide al ídolo, sálvame. Dios, y yo, pero qué insensatez, tú lo talaste, tú no estás viendo que tú lo fabricaste tú mismo, ¿puede esa cosa salvarte a ti? Bueno, pero ese concepto existe, aunque sea totalmente falso. Y está la verdad, que es algo que vamos a ampliar bastante el domingo. Entonces, si le podemos dar, a ver, los tipos de cosmovisiones. Denny, por favor. Tipos de cosmovisiones. Aquí tengo una lista de cosmovisiones que ninguna de esas son cristianas. Bueno, la última, la cosmovisión cristiana. Pero en excepción de la última, del listado ahí presentado, ninguna son cristianas. No sé si habían escuchado los términos anteriormente. Y vamos a hablar un poquito de ellas, aunque sea solo para definirlas, porque como creyentes nos interesa formarnos en lo que somos. Pero, como les dije, si ustedes quieren estudiar, documentos hay. Naturalismo. Dios no existe. Eso es lo que creen los naturalistas. Dios no existe. Los seres humanos solo son animales evolucionados y el universo es un sistema físico cerrado. Como cosmovisión, esos enunciados entonces desencadenan otros enunciados, como por ejemplo el que había mencionado, el hombre es la medida de todas las cosas, haciendo alusión a que el hombre está en la plenitud del plano natural y cada persona tiene el mismo nivel y es el máximo nivel que existe. Postmodernismo. No existen las verdades ni los estándares morales, objetivos, claros, absolutos. La realidad es, en definitiva, una construcción humana social. ¿Qué quiere decir esto? Así como dice cada cabeza es un mundo, cada mundo tiene su propia verdad y es igual de válida que todas las demás. Eso es postmodernismo. Entonces, cuando vemos que una persona con un tipo de argumento de este tipo, que no, pero eso es lo que tú crees y yo lo acepto y eso es válido en tu mundo, yo tengo otra posición que también es igual de válida, independientemente de lo absurdo que sea. Ese tipo de argumento es postmodernista. El panteísmo. Dios es la totalidad de la realidad y así pues todos somos una parte de su naturaleza. Ahí todos somos partes de Dios
independientemente de lo que tú creas y de cómo tú te comportes, a qué tú le debas honor y respeto, y todos entonces tenemos ya igual el mismo nivel como en el naturalismo, pero siendo Dios. Bien, ya asumimos que hay un ser supremo, pero todos somos parte de él. El pluralismo, las diferentes religiones del mundo representan perspectivas igualmente válidas acerca de la realidad última. Y hay muchos caminos válidos hacia la salvación. De ahí se desencadena el término que nosotros manejamos de ecumenismo, aunque tiene sus vestigios de prácticas que nosotros mismos hemos tenido anteriormente en el compartir del creyente. Pero cuando aceptamos que todos los caminos son válidos, ya caemos en un pluralismo. Porque nosotros sabemos cuánto camino hay válido. Uno, Cristo. Y no hay camino fuera de él. Como les dije anteriormente, Dios no da puntos céntricos. Y no es, no, que este camino, es el mismo camino, pero que tú lo interpretas por aquel lado. No, no, también de ese camino hay una sola interpretación, la Biblia. Y no hay ninguna cosa fuera de la Biblia para interpretar ese camino. No hay punto céntrico. Si usted como creyente mengua en aceptar alguna otra teoría que venga de un extranjero, de alguien con el que está debatiendo, y le llega a usted aceptar esa verdad, déjeme decirle que usted está cayendo en un pluralismo. Y su cosmovisión puede que esté mixta entre alguna cosa que cree y otra cosa que no sabe que cree. En el Islam hay un Dios y ese Dios no tiene hijos. Dios se ha revelado por su voluntad para todas las personas a través de su último profeta, Mahoma, y su palabra eterna, el Corán. Hay otra, no sé si la puse ahí, el deísmo, sí, lo puse ahí, el deísmo terapéutico moralista. Dios solo quiere que seamos felices y amables con otras personas. Él interviene en nuestros asuntos solo cuando lo invocamos para que nos ayude a seguir siendo felices y amables con otras personas. Y a pesar de que es algo muy bonito, muy bueno, está tratando de disuadir, créanme, en muchas cosas de las que están aquí, hay enunciados que parecen verdaderos. O como dice la definición de James, hay enunciados que tal vez tengan media verdad. Por ejemplo, en el Islam hay un solo Dios. Nosotros también creemos que hay un solo Dios. Bien, pero nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y también es Dios. Ahí diferimos. Entendemos que, por ejemplo, aquí como que Dios interviene cuando nosotros lo convocamos. Pero solo así interviene Dios, cuando lo convocamos. No. Dios está en total, constante interacción con el ser humano, con la creación. De hecho, Él la sustenta. No hay nada que pase que escape de su voluntad. Y eso es una constante interacción. Y eso es una verdad que tenemos que todos entender. Entonces, cosmovisión cristiana. Vamos a darle el siguiente slide, por favor. Mis amados, yo quiero llegar a unas pequeñas preguntas que tengo más adelante. Y yo quiero también que entendamos esto. No sabemos cosmovisión cristiana hasta que hemos definido todo nuestro sistema de creencia en base a lo que dice la palabra de Dios. Y la cosmovisión cristiana, entonces, tiene elementos. Claro, yo pudiera resumirlo y lo vamos a ver de una manera resumida, pero cada elemento más amplio el domingo. Pero mientras tanto, cuando usted como creyente puede tener respuestas en cada ambiente de su vida, como lo vamos a mencionar ahora, usted tiene una cosmovisión cristiana definida. Pero si como creyente no lo puede hacer, sería bueno que revisemos este material de manera más detenida. Con elementos de la teología cristiana, el teísmo, Dios trino. Todo creyente tiene que tener una definición clara de quién es Dios, cuál es su naturaleza,
cómo se ha revelado, por dónde se ha revelado. Dice, filosofía cristiana, supernaturalismo. Entonces, nuestro sistema de creencia, fe y razón. ¿Qué respuesta tiene usted a la luz de la palabra de Dios con respecto de qué es la razón? Una capacidad de Dios que le dio, le otorgó un atributo transmitible de Dios al ser humano. Bueno, pues nosotros tenemos que tener una definición de la razón a la luz de la palabra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la interacción? Como ese versículo de Romanos capítulo 12, que es nuestro culto racional. O sea, que cuando nosotros creemos por fe, no quiere decir que es a lo loco. No quiere decir que es irracional. Es diferente a que nosotros no podemos explicarlo todo, pero somos racionalmente conscientes de lo que estamos aceptando. Estamos aceptando la verdad de Dios. Ética cristiana y sus absolutos morales, ¿qué quiere decir? La definición de lo que es bueno. Y eso vamos a ver, vamos a tener un ejercicio más adelante, por eso no pregunto. Pero yo le pregunto, sin que me respondan, ¿se ha preguntado usted qué es lo bueno? Y puede definirlo en un enunciado de una sola palabra o tal vez 3 máximo. ¿Qué es lo bueno? A la luz de la palabra, la cosmovisión cristiana te lo dice. ¿Qué es lo que es bueno? Y por consecuencia, lo que no es bueno. Con respecto a la ciencia y al creacionismo, el cristianismo y la ciencia, como el cristiano, por ejemplo el creacionismo, no es exento a la ciencia. En la clase de caballeros constantemente vemos este debate, José, y vemos cómo tocamos los puntos de lo que dice la ciencia, de lo que dice la palabra de Dios. Está opuesta la ciencia a la palabra de Dios. En un enunciado de nuestro hermano Daher, si lo puedo reproducir bien, decía que la ciencia es ciencia cuando se concadena con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho. Mientras tanto, está equivocado. Y en los estudios también constantemente lo tienen como baluarte, en AXI, por ejemplo, dicen, toda verdad es verdad de Dios. Eso quiere decir que si es verdad es porque Dios lo dice. Punto. Y si es verdad, no hay diferencia entre Dios y ese punto. Entonces, en eso tenemos que estar bastante claros. Siguiente slide. La psicología cristiana, lo que existe, la realidad, dualidad, mente y cuerpo. Los cristianos tienen emociones, los cristianos reciben tentaciones, presiones del sistema, ansiedad. ¿Qué relación tiene la mente y el cuerpo a la luz de la palabra? ¿Cómo se manifiesta? La naturaleza pecaminosa del hombre, las crisis, las fallas. Política cristiana, lo que dice la palabra de Dios con respecto a la justicia, la libertad. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la libertad? La libertad es algo que está en crisis. En Canadá, un chico se le preguntó cómo se definía él. Yo soy un hombre creado según Dios. No, que él va preso, porque él no podía hacer un enunciado como ese. Eso fue en Canadá. Pero él no dijo nada con respecto a otras personas. Nada con respecto ni siquiera a lo que le rodeaban. De hecho, él no siquiera quiso manifestarse. A él se le preguntó. Pero como se dieron cuenta que él creía eso, bueno, va preso por ese tipo de enunciados. Entonces, vemos cómo la libertad, dependiendo de dónde estemos, se define de una manera distinta. Pero nosotros podemos definir la libertad a la luz de la palabra de Dios. Y este orden social, también es algo que nosotros tenemos que hablar más adelante. El cristianismo y la ley divina y natural, o sea, las reglas, el orden. Economía cristiana, la administración de la propiedad, a la luz de la palabra. La cosmovisión cristiana, y por ende la palabra de Dios, nos da una línea que se puede detallar. ¿Qué cree la palabra de Dios?
en base a interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y la interpretación bíblica es una, lo que Dios dijo cuando lo dijo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos podemos encontrar con tres cosas. Lo literal, eso es para un momento y un punto de la historia específico. La interpretación, no tiene tiempo para todas las naciones y es lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo, lo que Dios quiere que se sepa de él para todo el momento. Y, exacto, la revelación es lo literal, la interpretación es el significado de lo literal. Pero la aplicación ya sí es diferente de nuestras experiencias y es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Las primeras dos que le mencioné son una y una. No hay variación, porque Dios es uno y quiso decir una sola cosa. Entonces, cuando se habla de definición bíblica, Dios tiene una definición para cada una de esas cosas que hemos mencionado. No hay variación y como es Dios, así como se manifiesta, tampoco da espacio para que haya medio, como que un punto céntrico, una negociación. No, es lo que Dios ha dicho y así será. Y entonces te sometes a eso o quedas fuera del círculo que pertenece a los hijos de Dios. Entonces, para eso, teniendo esos puntos claros, le mencioné 10, nosotros podemos decir que tenemos ya una cosmovisión cristiana definida en todos esos puntos. Si pudiera darle la próxima, por favor. Entonces dice, nuestra cosmovisión cristiana debería afectar cada área de nuestra vida, desde la psicología hasta la sociología, o sea, desde lo que es internamente de cada cabeza de nosotros hasta lo que he compartido con los demás. Desde la ciencia hasta la filosofía, o sea, desde lo que es comprobable hasta lo que es subjetivo. Desde la ley hasta la economía, desde el verdadero cristiano, el verdadero cristianismo bíblico es más que un conjunto de doctrinas religiosas para resistir en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le está diciendo eso? Bueno, que la persona que tiene una cosmovisión definida se rige, actúa, se comporta conforme a lo que dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Como le he dicho anteriormente, la cosmovisión la tiene todo el mundo, pero que tú seas coherente a esa cosmovisión ya son otros 500. Entonces, nosotros podemos hacer el reto, vamos a pasar al próximo slide. Podemos hacer el reto, y a esto quería llegar, nos quedan 5 minutos antes de pasar a la aplicación. Y aquí tenemos 7 preguntas. Vamos a ver si pudieran en grupitos, son 3 minutos, porque yo estoy seguro que ustedes se lo saben todo eso. Ahí los últimos 3 bancos de Michael hacia atrás, si pudieran responder a la luz de la palabra las 2 primeras preguntas. De Castro y el hermano hacia Fernando, incluyendo Mieses, si pudieran responder las otras 2 a la luz de la palabra. Una definición corta y breve. Entonces, el hermano Armando y Manuel hasta Megui, vamos con 5 y 6. Y igual José y sus hijas, Fermín, si pudieran, vamos a utilizar también la de la 3 y la 7. La 3 y la 7. Cinco y 6. Tiene mucha relación las 5 y las 6. José y el grupo de Fermín le toca la 7 y la 3 también, que es una buena pregunta la 3. La primera,
¿Cuál es la realidad principal? Lo realmente verdadero. Esa es importante. ¿Cuál es la realidad externa? La segunda. Esto es, del mundo que nos rodea. Externa a la cabeza humana, a la conciencia humana, el lado. Creo que la más filosófica son las 5 y las 6. A ustedes les tocó las 5 y las 6. ¿Pero están listos? Sí, sí. Vamos a ver vamos a ver. Ahí, a ustedes allá atrás les tocó 7 y 3. 7 y 3. ¿Ya están listos? Yo pensé que este grupo era el que más iba a tardar porque es lo más tracto. Aunque todavía nos quedan unos minuticos. Ok. Vamos a detenernos ahí porque para yo acabar justo a tiempo. Vamos a atender aquí. Todos. Vamos a atender aquí. Sí, vamos a atender aquí. Fernando. No, cada quien tiene su respuesta ya. Pero una pregunta por casualidad, de las que le tocó, Fernando, para que tú me respondas también esto, de las que le tocó, ¿ustedes ya se habían hecho esta pregunta? Levantando la mano, de lo que sí. Tú te habías hecho, de la que te tocó, te había hecho esa pregunta y habías respondido a nivel bíblico. ¿Ok? ¿Quién más ya se había hecho esa pregunta? Las 5 ya te la habías hecho. Pero miren, yo quiero saber lo que ustedes quieren decir. Señores, José, sí, no, pero vamos, escuchen esta pregunta. ¿Por qué es posible el saber algo? Sí, yo lo voy a repetir lo que yo respondo. Yo lo voy a repetir. ¿Por qué es el posible saber algo? El grupo... Sí, es posible. Pero a la luz de la palabra. Porque esa definición es constructivista. O sea, Amira dice, perdón, para los que están escuchándome y ustedes entiendan cómo funciona el tema de cosmovisión. Yo le pregunto a Amira, si yo te pregunto, ¿por qué es que uno puede saber algo? Y Amira me responde, bueno, porque si yo estoy aprendiendo, es porque yo es posible saber algo. Descartes dice, pienso, luego existo. Entonces, ese tipo de razonamiento, déjeme decirle que es constructivista. La razón por la que usted puede, y miren, John Dewey, a pesar de que le agradecemos mucho para la educación, no era para nada cristiano, ni estaba procurando el bien de la iglesia en nada. Fundador del constructivismo en la educación, John Dewey, excelente filósofo, pero para nada bueno para la iglesia. El punto es, sí, es verdad. Tú podrías decir que como yo puedo aprender, como yo genero conocimiento, por esa actividad cerebral propia mía, independiente mía, por eso yo puedo aprender. Por eso para mí es posible saber algo. Pero la verdad es que bíblicamente no es por eso que tú puedes saber algo. Esa cualidad del ser humano
es un atributo transferible de Dios, según su creación. Pero vemos cómo son definiciones que dependiendo de cómo yo sea, de qué es lo que yo creo, entonces yo voy a actuar. ¿Por qué? Les voy a decir una consecuencia de eso, del constructivismo. El constructivismo dice entonces que me es posible saber porque yo aprendo. Y lo que yo aprendo entonces, ¿qué es? Es verdadero. Y lo que yo aprendo y lo que yo genero debe ser respetado. Entonces la forma de yo enseñar o de aprender no puede ser que tú me digas a mí, como estoy haciendo yo ahora, mostrándote luz. No, tú no me puedes mostrar luz porque yo mismo debo generar la luz. La luz sale de mí. Tú lo que tienes que es simplemente ayudarme a yo sacar mi propia luz. Y vemos cómo empezó ingenuo, no porque yo aprendo, es una realidad táxica. Exacto, pero vemos cómo se concadena una cosa con la otra, dependiendo de cómo evoluciona. Bien, a ver, las 6. Ajá, y entonces, ¿qué es lo bueno? Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no se manifiesta con respecto a eso. Si la palabra de Dios, escuchen, Amira dice, lo que es bueno es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no se manifiesta al punto en cuestión que estamos evaluando, ¿qué es lo bueno? No sé. Muy bien. Don Manuel. Ajá. Está. Conciencia. Y la conciencia no se puede corromper. Entonces puede que yo esté actuando en forma. Yo sé que se me acabó el tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, del punto de vista bíblico. Y, muy bien. Vamos a hablar de la verdad. Michael, y me gusta que sean así textuales. Solo un secreto, la verdad la vamos a tocar el domingo. Si les interesa, la definición de lo verdadero, de la verdad, la vamos a ver el domingo. Pero miren que para que no se vayan en blanco, tanto la conciencia como el Espíritu de Dios, ¿qué relación tienen con lo bueno y con Dios? No hay ningún tipo de diferencia. Entonces, Amira, no solamente que es lo que es la palabra de Dios, también todo aquello que vaya de acuerdo a eso. Si en algún punto a la palabra de Dios aún no se haya manifestado, va de acuerdo, porque Dios a lo largo de toda la Biblia es íntegro. No hay un fallo en el que en un punto hay una variación de es bilateral. No. Solo de un solo lado. Y se relaciona, es en su actuar, en su manifestar, es coherente y absoluto. Eso quiere decir que hay una relación matemática exacta. Tiene que tener ese punto en cuestión que yo estoy poniendo en duda, tiene que tener relación de acuerdo, no puede ir en contra a nada de la palabra de Dios.
Es el referente, sí. Es el referente del creyente. Michael. Todo. Naturaleza caída. Muy bien. Entonces, miren, yo me detengo, son las 8:05. Yo sabía que esta parte iba a ser buena. Quería llegar a esta parte. Si no le molesta, yo quisiera seguir. Don Manuel, en lo que ellos terminan de responder, unas cuantas de los demás, puede ir subiendo. A ver, el 1 y el 2, ¿quién le tocó? Bueno, pues, ¿qué es la realidad? Lo real, lo verdadero. Eso se puede responder en una palabra, pueden coger 5. Lo verdadero, eso se puede responder en una sola palabra. Pero pueden decirlo. Lo verdadero. Ok. Si le es más fácil. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad externa? Esto es a lo que está fuera de la conciencia humana. O sea, mi percepción, lo que está fuera de mí. Hay cosas internas y hay cosas externas. ¿Cuál es la naturaleza de lo que está fuera del hombre? ¿Qué dice? ¿Qué es? A nosotros se nos enseñó también en la adolescencia el de Primera de Juan, el de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, pero es el mismo concepto. Miren, con lo verdadero, por ejemplo, el espíritu de verdad y lo verdadero, vamos a tener muchas luz el domingo. Y ustedes tienen una ventaja que no la van a tener porque ya entienden de qué estamos hablando del sistema de cosmovisión. Ahora, esa actividad que estamos haciendo ahora, con esas 7 preguntas, con todos los términos de los elementos de una cosmovisión, la verdad es que todos los creyentes tienen que tener eso como si fuera un manual. O sea, puedes estar durante todo lo que has vivido en un error en tu actuar si tú no te has definido con respecto a tu cosmovisión. Y esta actividad la vamos a volver a hacer también el domingo, en el que nosotros buscamos bíblicamente, así como lo ha hecho Michael. La respuesta no es un enunciado así al aire. Tiene que decir lo que dice la Biblia, porque lo que yo piense no importa.